Hola y bienvenidos a No Tienes Enemigos. Mi nombre es Diego y estoy encantado que estés aquí. Comencemos con la tercera frase de este compendio y dice así: No puedo escapar de la muerte, pero al menos puedo escapar de su miedo. La cita corresponde a Epicteto. Y comencemos entonces. Repetiré de nuevo la frase: No puedo escapar de la muerte, pero al menos puedo escapar de su miedo. La cita de Epicteto nos ofrece una visión enraizada en la filosofía estoica, que enseña la aceptación de la naturaleza y el universo tal y como son. La frase subraya la inevitabilidad de la muerte, una verdad que todos los seres humanos deben enfrentar. Sin embargo, lo que Epicteto sugiere es que, aunque la muerte es ineludible, nuestra reacción emocional a la misma es algo que podemos controlar. Desde un punto de vista filosófico, esta cita invita a reflexionar sobre la diferencia entre los eventos externos, aquellos que están fuera de nuestro control, y nuestras reacciones internas, aquellas que podemos gestionar. El estoicismo sostiene que el cambio hacia la paz interior y la libertad se encuentra en aceptar lo que no podemos cambiar. Por su contraparte, es necesario solo concentrarnos en lo que sí podemos cambiar, primordialmente nuestras actitudes y pensamientos. Es una de las pocas cosas que son posibles transformar. En términos psicológicos, la cita puede interpretarse como una estrategia para manejar el miedo y la ansiedad. El miedo a la muerte o tanatofobia es un fenómeno común que puede generar mucho estrés y ansiedad en las personas. Epicteto sugiere una forma de afrontamiento cognitivo. En lugar de obsesionarnos con la inevitabilidad de la muerte, podemos trabajar en cambiar nuestra percepción y reacción emocional hacia ella. La psicología moderna ofrece técnicas similares como la terapia cognitivo-conductual, TCC, que ayuda a las personas a reestructurar sus pensamientos para reducir la ansiedad. La idea es que, aunque no podemos cambiar el hecho de que moriremos, podemos cambiar cómo pensamos sobre la muerte, disminuyendo así su impacto negativo en nuestras vidas. Desde un enfoque científico, la cita de Epicteto puede ser vista en el contexto de la biología. La muerte es una certeza biológica, un proceso natural que marca el final de la vida de un organismo. Sin embargo, el miedo a la muerte es una emoción que ha evolucionado en los seres humanos como un mecanismo de supervivencia. Este miedo puede ser estudiado en términos de respuestas neuronales, así como hormonales al estrés y la ansiedad. La ciencia ha demostrado que el miedo y la ansiedad están asociados con la activación de la amígdala y otros centros emocionales del cerebro. Técnicas como la meditación, que tienen raíces en prácticas filosóficas y espirituales antiguas, han sido científicamente probadas para reducir la actividad de estas áreas, ayudando a las personas a manejar el miedo de manera más efectiva. En resumen, la cita de Epicteto ofrece una perspectiva valiosa que resuena en múltiples disciplinas. Nos recuerda la importancia de distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar, promoviendo la paz interior. También ofrece una estrategia de afrontamiento para reducir el miedo y la ansiedad relacionados con la muerte, alineándose con técnicas modernas de manejo del estrés. Científicamente sugiere una comprensión de cómo nuestras emociones y reacciones pueden ser moduladas, incluso cuando enfrentamos realidades biológicas inalterables. Esta cita subraya la interconexión entre mente y cuerpo. Destaca la importancia de abordar nuestros miedos desde una perspectiva holística. Reconocer la inevitabilidad de la muerte y trabajar conscientemente para modificar nuestra reacción emocional puede conducir a una vida más plena y menos cargada de ansiedad. La sabiduría de Epicteto, aunque antigua, ofrece lecciones atemporales aplicables en el contexto moderno de la salud mental y el bienestar personal. Excelente. Ahora repetiré la frase: no puedo escapar de la muerte, pero al menos puedo escapar de su miedo. Ahora vamos a desglosar esta frase poco a poco. En el segundo párrafo, aceptar lo que no se puede cambiar y concentrarse en lo que se puede cambiar. Dentro de la gran inmensidad de nuestra vida, existen cosas que podemos cambiar y cosas que no se pueden alterar. Y es muy importante entender y distinguir entre ambas. ¿Por qué? La mayoría de personas piensan que la gran parte de su vida es alterable o puede ser cambiada, pero del 100% que es toda nuestra vida, solamente el 5 o 10% a lo mejor tenemos realmente control sobre ello. Todo lo demás es una sumatoria de causalidades y casualidades, pero lo que realmente podemos controlar es el del 5 al 10%. ¿Por qué? No podemos controlar lo que los demás piensen, no podemos controlar lo que los demás hacen,
Ahora, entonces, externamente en personas fuera de lo que somos nosotros, no podemos cambiar absolutamente nada. Ahora, en cuestiones físicas del mundo, sí podemos tener cierto control sobre las cosas alrededor de nosotros, pero hasta cierto grado. Un ejemplo, este cuadro, yo lo puedo mover, yo lo puedo poner ahí, yo lo puedo poner un poco más abajo, un poco más hacia la orilla, un poco más hacia el centro, ¿sí? Y ahí se va a quedar sin nadie más, activamente, sin nadie más lo mueve, sin nadie más interactúa con él. Interacción. Entonces, es una medida de control parcial. ¿Por qué? Porque si alguien más viene a moverlo, yo ya perdí el control. Si ahorita hay un terremoto y esta casa se cae, el cuadro va a dejar de estar ahí. Entonces, tenemos cierto control sobre las cosas físicas de posesión o las cosas materiales, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque todo tiende a la pérdida, como ya vimos en las pasadas lecciones. Entonces, y de ahí nos vamos hacia nosotros. Dentro de nosotros hay pocas incluso cosas que podemos controlar. Nuestra salud es algo de la que podemos manejar, pero no controlar. Por más que lleves una vida súper saludable, puede que te enfermes, puede que te dé alguna enfermedad genética o cualquier otra cosa, ¿sí? Todos estamos predispuestos a la enfermedad y a la muerte. Pero aquellas cosas que realmente podemos cambiar son nuestros pensamientos y nuestras acciones, sobre todo nuestras acciones. Hay veces que dentro de nuestra mente no podemos llevar un control completo de lo que pasa, pero en nuestras acciones sí tenemos el control y es algo que se va gradualmente teniendo dominado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, nuestras acciones y pensamientos es lo único que podemos alterar en esta vida. Entonces, es necesario moldearlos, ajustarlos, hacer lo mejor de ellos, ¿sí? Porque de ahí nace nuestro poder como humano, ¿sí? En nuestras decisiones, en lo que decidimos hacer, en lo que activamente hacemos algo al respecto. Entonces, ojo, nuestra mente y nuestras acciones, lo único que podemos cambiar, y de ahí nace nuestro poder humano. Entonces, más adelante en este escrito podemos observar y podemos meter ahí otra frase dentro de frases. Me gusta mucho hacer esto porque hay como 10 frases que dicen lo mismo, pero traté de elegir la que más resonaba conmigo, con el proyecto. Pero dentro de esta frase se puede ver otra frase que es que el humano vive dos vidas, una cuando nace y otra cuando observa la muerte de frente, ¿sí? Cuando estamos ante situaciones verdaderamente de peligro o en donde nuestra integridad física y de salud está comprometida, en ese punto existe una especie de quiebre, una especie de realización en donde eres consciente de que somos criaturas muy frágiles. Somos criaturas que muy fácilmente pueden arriesgar su integridad física y no nos damos cuenta. Entonces, hasta que enfrentamos esta experiencia de mortalidad o esta cercanía a la muerte, muchas veces puede ser vista como un despertar incluso, ¿sí? Porque nos hace conscientes que tenemos un tiempo finito y que hay que aprovecharlo en la mayor posibilidad. Por ejemplo, en lo personal, yo tuve una experiencia, un accidente en moto en el centro de la ciudad en donde vivo, que para los que son de esta ciudad saben que últimamente los accidentes están, todos los días hay 2 o 3 accidentes, porque no tenemos, aquí en el pequeño pueblo donde vivo no tenemos vialidad, no tenemos ley de tránsito, entonces cada quien hace lo que quiere. Entonces, precisamente acaba de fallecer una muchacha en un accidente de una moto, entonces, que en paz descanse, pero fui de los afortunados, ¿sí? En donde la persona que venía enfrente de mí dio una vuelta incorrecta y yo por poco me estrello contra ese carro, ¿sí? Gracias a Dios pude reaccionar a tiempo, ¿sí? Pude frenar, pero aún así las llantas de la moto se barrieron, la moto me cayó en la pierna izquierda, tengo una cicatriz considerable en la pierna izquierda y quedé aplastado entre el carro y la moto, porque cuando la moto cayó, rasgó junto conmigo el pavimento y llegamos y topamos en el carro. Entonces, no me impacté en el carro como tal, pero pues me impacté en el suelo, por así decirlo. Y tardé tiempo en recuperarme,
me dieron ciertas complicaciones en el riñón después de eso, ¿sí? Porque la herida de mi pierna no fue superficial o no se abrió, sino que todo fue dentro del músculo. La piel no se comprometió, pero el músculo dentro de ella, pues hubo un desgarre, hubo una lesión ahí fuerte. Entonces, desde ese accidente en moto, mi vida tomé una perspectiva muy diferente de que no soy inmortal, no soy todopoderoso, no soy eterno, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tenemos estas experiencias cercanas a la muerte, que he tenido otras anteriormente, pero esa fue la que más me marcó, porque incluso a algunas personas creyeron que ya no iba a volverme a subir en moto, pero me dio mucha noción del riesgo y me hizo manejar mucho más a la defensiva, muchísimo. Desde entonces, eso fue por allá en el 2021, ya estamos en 2024, sigo andando en moto con mucho cuidado, pero no he tenido ningún accidente desde entonces. Entonces, así es que la muerte normalmente nos da esa experiencia, incluso puede ser externa a nosotros. Hay veces que se nos muere algún familiar y podemos tener un proceso de duelo muy grande. Entonces la muerte siempre es algo muy natural, que es a lo que iba más adelante. La muerte es lo más natural de la vida. La vida es lo que no entra ahí, por ejemplo, ¿sí? Es lo que se necesita esfuerzo, a eso me refiero. Se necesita mucho esfuerzo para conservar la vida o para crear la vida como tal, desde una manera molecular o biológica. Así es que lo más normal es la muerte, ¿sí? Y con esto quisiera una pregunta, pues, para ustedes, para que la concienticen, para que escriban en los comentarios. ¿Crees que todos los que enfrentan la muerte tienen esta segunda vida o depende de cómo interpreten la experiencia? Sí, porque volvemos a lo mismo, todo es cuestión de interpretación y de experiencias, entonces es difícil decir con certeza que una persona obtiene el mismo conocimiento de una experiencia determinada. Tenemos diferentes percepciones de todo. Muy bien, y hablando un poquito más en donde la muerte es lo más natural, la vida dentro del universo es mucho más rara que la muerte, ¿sí? Si se van a Marte, no hay, se supone, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos como noción de vida no existe en otros planetas, ¿sí? Entonces, de la cantidad de planetas que tenemos, uno solamente a nuestra percepción de vida, pero es la única que la contiene. Entonces, volvemos a lo mismo. Dentro del universo, la muerte es más natural de la vida. A lo que voy con otra pregunta. ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que lo que hacemos es la excepción y no la regla? El principal tema de este capítulo entonces es el miedo a la muerte, pero hay que verlo de esta manera. No hay que ser un temerario, ¿sí? Hay que eliminar esta fobia como un miedo paralizante de que hagamos cosas, ¿sí? Por ejemplo, con lo del accidente de la moto, muchas personas pensaron que ya no iba a volver a subir una moto, ¿sí? Pero no podemos dejar que el miedo, porque eso es cierto, la primera vez que volví a subirme a la moto después del accidente, después de que ya me empecé a recuperar, en la primer curva, en la primer que salió un carro, ese miedo volvió directamente a mí. Entonces, este miedo a la muerte no debe de paralizarnos de hacer cualquier otra cosa. Debemos superar este parálisis que nos da con la miedo a la muerte, pero a la vez debemos de ser conscientes de ellas, ¿sí? Porque es nuestro instinto de supervivencia más valioso. No es una cualidad completamente humana el miedo a la muerte, porque la mayoría de seres que viven en este mundo tienen ese miedo a morir o ese instinto de supervivencia. Entonces, no hay que dejar completamente erradicado eso, porque hay mucho valor y hay mucha fuerza en ese miedo a la muerte, porque obtenemos adrenalina y obtenemos energía inigualable de ese miedo o de esa supervivencia, ¿sí? Y bien dicen que una persona, por ejemplo, con adrenalina puede hacer casi lo que sea y al momento de que se baja tienen un choque o se desploman. ¿Por qué? Porque ese instinto lo tenemos. Tenemos estas moléculas que nos hacen un superhumano, ¿sí? Pero solamente en estas condiciones tan extremas, ¿sí? Un ejemplo, vuelvo al accidente de la moto. Cuando recién me pasó yo me sentía normal. Traía
pierna casi destrozada, pero aún así de ahí podíamos encender la moto e ir al distribuidor de piezas para ver cuánto era el daño y shalala, y shalala. Entonces, y hasta que llegué a mi casa, seguí caminando, me recosté. Fue el accidente como eso de las 11, 12 del día. Y me recosté como para la 1 y me desperté como para las 6, 7 de la tarde, abatido. No tienen idea de lo que batallé para levantarme como tal. Y el dolor era inimaginable. Entonces, tenemos moléculas dentro de nosotros que nos ayudan a ser una especie de superhumano. Pero es solamente si tenemos activas estas cuestiones de supervivencia. Entonces, como punto final, hay que eliminar el miedo a la muerte, que es paralizante, pero no hay que erradicarlo por completo porque nos vuelve una persona temeraria y una persona que no valora la vida, y la vida es algo extremadamente valioso. Asimismo, llega un punto en la vida donde presencias tanto sufrimiento que la muerte deja de ser la peor opción. Por ejemplo, relacionarse con los cuidados paliativos o la eutanasia, ¿sí? La eutanasia, que en algunos países, me parece que en España es legal. Entonces, y sobre todo es un tema para las personas que trabajan en hospitales. Tengo un par de trabajos, tengo 2 trabajos, uno en hospital público y otro en hospital privado. Entonces, una vez que ves todas esas situaciones en donde las personas están en un gran sufrimiento por días, inclusive sin estar ya de una manera consciente, es donde empiezas a preguntarte si la muerte realmente es lo peor. Para los que trabajan en un hospital, mis compañeros no me dejarán mentir, hay situaciones extremas que te hacen cuestionarte todas estas éticas y toda esta manera en que vemos la vida y la muerte. Entonces, inclusive, yo entré al área hospitalaria en el 2020, justo al inicio de la pandemia. El trabajo que tengo por gobierno fue por ahí porque hubo una solicitud de muchas personas en el área hospitalaria que, que agarraron a muchas personas nuevas que así sea difícil el proceso para entrar en estas instituciones. Por la pandemia fue por donde entré porque había mucha necesidad de personal, porque muchos estaban enfermándose, muchas personas murieron. Entonces, ya cuando estás ahí dentro, porque a mí me tocó vestirme y ponerme la mascarilla y los trajes y bla, 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 y entrar a estas áreas COVID y ver a las personas muriéndose en días, o sea, 10, 12 días con una especie de asfixia, porque veías como el cerebro no oxigenaba del todo, entonces era como una muerte lenta, pero agonizante. Al final de los días, cuando entrabas, cuando ya una persona estaba agonizando, veías cómo estaba viva, pero su cerebro, de la poca oxigenación, ya no estaba ahí la persona consciente, ni quién era, ni nada de eso. Entonces, aquí puedo abrir otra pregunta para el tema, para que lo comenten aquí abajo en comentarios. ¿Qué papel juega la empatía y la ética en decidir si la muerte puede ser una opción más digna que prolongar el sufrimiento? ¿Qué criterios vemos nosotros para validar eso? Se los dejo a ustedes. Escríbanlo aquí en los comentarios, hagan una especie de plática. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es buena o no es buena la eutanasia? Creo que ya es todo. Este video se fue un poquito más largo. La muerte es una de las cosas que me apasiona mucho porque hay mucho valor en ella. Hay mucho tabú. Entonces, es uno de los temas que más me agrada la muerte y es de los que las personas los ponen muy incómodos hablar de la muerte, pero siento que es necesario. Entonces, yo creo que ya sería todo. Como comentario de los pasados videos, que estaba comentando algo de Bruce Lee de los platos. Mala traducción desde mi parte. Leí esta cita en inglés, entonces lo mencionaban como plateaus, ¿sí? Entonces lo quise traducir directamente como platos, pero la traducción correcta sería mesetas, ¿sí? Mesetas de la vida en donde llegas, estás un poco tranquilo y luego vuelves a subir. Entonces, mesetas es la palabra. Disculpen, ahí les digo, este canal va a ser para aprender. Yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos. Entonces eso sería todo. Gracias por ver este video. Gracias por el apoyo. Entonces, nada.
Nos vemos en el siguiente.